Muy bien. Pues hoy, y gracias al doctor Eduardo Carrillo Maravilla, es 2 por 1, porque cuando ganó el Accord, la votación en Twitter, el doctor, que tiene una de esas memorias privilegiadas, se acordó, y además pues, que se fija en esas cosas en las que los demás no nos fijamos, se acordó que el Accord viene exactamente en el mismo número del New England que otro trial que pues, se publicó obviamente al mismo tiempo, en el mismo número, y con una pregunta de investigación muy similar, el Advance. Entonces es 2 por 1 porque primero vamos a revisar el Accord y luego, aunque un poquito pues, más rápido porque se parece mucho a el Accord, pues, vamos a ver el análisis del Advance. Y creo que es además de una oportunidad a la que se le puede sacar mucho jugo, pues porque rara vez tenemos 2 ensayos clínicos aleatorizados exactamente viendo a la misma pregunta, ¿no? Entonces, creo que eso vale mucho la pena. Y bueno, pues vamos a empezar. Como saben, pues el objetivo del Journal Club, pues no es literalmente ponernos a leer el artículo, ¿no? O sea, la idea un poco es que todo el mundo lo pueda revisar desde antes y lo vamos viendo un poquito más rápido. Este es el Advance. Pero bueno, pues, les enseño exactamente pues, el proceso de cómo yo lo fui leyendo, qué cosas me llamaron la atención y lo vamos comentando sobre la marcha. Si creen que, o sea, digo, podemos discutir al final, después de que yo exponga lo que me llamó la atención. Si me quieren interrumpir también está bien. Y pues ya está, ¿no? Vamos a comenzar. Eh, para que vean que efectivamente son del mismo número, pues bueno, el Accord, o sea, es junio del 2008, ¿no? Es el número del New England en el que se publicó. Y la pregunta que intenta contestar el Accord es, ¿qué tanto vale la pena? ¿Es una buena idea o no andar persiguiendo a los pacientes que viven con diabetes en el sentido de ser muy intensivos en bajarles la hemoglobina glucosilada? En eh, usar los medicamentos que sean necesarios para bajar de forma significativa, en el caso del Accord, abajo de 6, su hemoglobina glucosilada. Son un montón de pacientes, 10,200 pacientes de más o menos 60 años de edad, que empezaron con una hemoglobina glucosilada de 8.1 y que fueron aleatorizados a tratamiento estándar, es decir, tener una glucosilada de entre 7 y 7.9, o una abajo de 6. Algo muy importante, así súper importante para comparar estos dos estudios y para interpretarlos, tanto juntos como por separado, es que el 35% de los pacientes ya había tenido un evento cardiovascular. El desenlace primario, como ocurre en muchísimos estudios que se fijan en riesgo cardiovascular, estuvo compuesto por algo que en inglés le dicen MACE, Major Cardiovascular Event, que es un compuesto de tener infarto al miocardio, un EBC isquémico o morir por causas cardiovasculares. Este MACE no siempre es el mismo. Hay estudios que incluyen ser hospitalizado por falla cardíaca, incluyen necesitar cateterismos o que incluyen otro tipo de desenlaces cardiovasculares. La lógica detrás de hacer un desenlace primario que incluya muchos eventos diferentes es aumentar la probabilidad o el poder del estudio de encontrar una diferencia en algo que argumentablemente es relevante, pero la crítica que recibe este tipo de diseños, pues es que, a ver, entendiblemente no es lo mismo que te hospitalicen 3 días para que te den furo porque tienes falla cardíaca a que te mueras en un infarto. Y el combinarlos un poquito los echa en la misma cubeta. Aunque después pueden hacer, por supuesto, el análisis por cada una de las causas específicas, el estudio está diseñado y el poder estadístico deseado está diseñado para el compuesto. Entonces, bueno, eso es algo que es muy común en otro tipo de estudios
en el Sprint se hizo de la misma forma, en el Júpiter se hizo de la misma forma. Es el desenlace primario de muchísimos ensayos clínicos aleatorizados en riesgo cardiovascular. Lo que ocurrió, o lo que tenían planeado, era seguir esto por 5 años, pero lo detuvieron después de 3.5 años porque encontraron que había una diferencia significativa en el grupo que recibía control intensivo en cuanto a hiperglucemias que necesitaban atención médica y en causas totales de muertes, ¿no? O sea, no nada en específico, la mortalidad en total. Por lo tanto, pues los autores concluyen que pues, no es tan buena idea, o sea, que no es tan buena idea andar persiguiendo a los pacientes y andar siendo como súper intensivos en bajarles la glucosilada, y detuvieron el estudio. Este estudio se hizo en Estados Unidos y en Canadá, y algo que vale la pena mencionar es que el background de este estudio o el contexto en el que se hizo este estudio es porque, como menciona en la introducción, incluso después de ajustar por otros factores, cada aumento de 1% en la hemoglobina glucosilada se acompañaba de un aumento del 18% en eventos cardiovasculares mayores, 14% en el riesgo de muerte, 37% en el riesgo de retinopatía. Estos datos vienen del UCAPDS, que luego vamos a ver qué tan comparable es con los estudios que vamos a ver a continuación. Pero bueno, ese era el contexto, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, si eso iba para arriba, lo queríamos ver para abajo. Si le bajamos un 1% de la hemoglobina glucosilada, vamos a ver el inverso. Y digo, no voy a clavar más en la introducción, es sobre todo contexto. Y como siempre, pues nos vamos a enfocar sobre todo en los métodos, ¿no? Que pues es lo que queremos practicar en el Journal Club. La idea de este estudio era, como ya habíamos dicho, pues vamos a intervenir en la glicemia. Fueron 77 centros en 7 redes distintas, redes de hospitales, o sea, como si aquí en México hubiéramos tenido la red de Grupo Ángeles con la red de Star Médica, con la red de los que ustedes quieran. En Estados Unidos y en Canadá, reclutaron voluntarios que hubieran tenido, que vivieran con diabetes mellitus tipo 2 y que tuvieran glucosiladas arriba de 7.5 y que tuvieran entre 40 y 79 años. Es razonable este rango de edad, pues porque antes de los 40 tu riesgo cardiovascular no es tan alto y después de los 80 pues ya es altísimo, ¿no? Entonces, bueno, tiene sentido, hasta ahí nada que nos alce las cejas, y ya hubieran tenido eventos cardiovasculares, y si ya habían tenido eventos cardiovasculares, pues que tuvieran un rango de edad entre 55 y 79, y si tenían evidencia anatómica de aterosclerosis significativa, o de albuminuria, o de hipertrofia izquierda, o al menos 2 factores de riesgo cardiovascular, hipertensión o seguir fumando. Es decir, los querían como muy cardiópatas. Y la lógica detrás de esto era pues que como al principio cuando se está diseñando un estudio no sabes qué tanto, o más bien quieres aumentar tus probabilidades de sí encontrar una diferencia en impacto cardiovascular, pues un poquito hacía sentido buscar gente con riesgos cardiovasculares elevados. Entonces, al final yo creo que esto fue contraproducente, pero no es criticable desde el punto de vista del momento en el que se diseña el estudio, pues porque lo que estás buscando es precisamente detectar diferencias en riesgo cardiovascular si es que existe, ¿no? Hubieron criterios de exclusión, que es que hubieran tenido un evento serio de hipoglucemia, o que no se quisieran medir la glucosa, ¿no? O que tuvieran un IMC mayor a 45 o una creatinina de más de 1.5 miligramos sobre decilitro, ¿no? O cualquier otra enfermedad seria. De los 10.200 que aleatorizaron, y bueno, como ya hemos dicho, se aleatorizaron a tener glucosiladas de entre 7 y 7.9 o de abajo de 6. Algo bien importante en los dos estudios, tanto en el ACORD como en el ADVANCE, es que estaban haciendo, o sea, el mismo estudio estaba evaluando también qué tanto valía la pena ser intensivos en el control de la presión arterial. Entonces aquí lo que nos explican es que usaron pues, un diseño de 2x2
en donde además unos pacientes eran parte del análisis de ser intensivo en la presión arterial con sistólicas de abajo de 120 o con sistólicas de abajo de 140. Y además, 5.500 pacientes fueron aleatorizados a recibir fenofibrato o placebo, mientras mantenían un buen control de la LDL con simvastatina. Los pacientes además recibieron educación en el cuidado en el control de su enfermedad, en ambos grupos, por supuesto, y algo que marca la diferencia entre grupos es que, como, a ver, si un paciente empieza con una glucosilada de 8, pues no es como que ya mañana va a tener glucosilada de 6, ¿no? De abajo de 6. Entonces, el grupo que recibió tratamiento intensivo fue particularmente intensivo al inicio del estudio, para llegar lo más rápido posible a separar las glucosiladas de los dos grupos y pues, que pudieran estar efectivamente unos más arriba que otros. Como ya dijimos, el desenlace primario era un compuesto de, en este caso, infarto, EBC o muerte. Y lo que nos explican, que es muy frecuente en estudios aleatorizados de este tamaño, hay un panel de miembros que se reúne cada cierto tiempo para hacer análisis interinos y determinar si es necesario detener el estudio o porque hay una intervención que es claramente mejor o una que es claramente peor o porque es fútil, porque no va a haber diferencias, ya es muy obvio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esos 10 miembros son los que decidieron detener el estudio porque encontraron más mortalidad en el grupo de tratamiento intensivo que en el grupo de tratamiento estándar, ¿no? Mortalidad general. En lo que respecta al análisis estadístico, ellos buscaban tener un poder del 89-90% para detectar una reducción de 15% en el riesgo. Y ese 15% lo asumieron con un riesgo basal de 2.9% por año, ¿no? De todos estos eventos, que pues eso sale de muchos estudios epidemiológicos y que es un estimado razonable. Como mencionábamos, los esperaban seguir más o menos 5 años, pero lo detuvieron. Las características de ambos grupos, del grupo de tratamiento intensivo y del grupo de tratamiento estándar, las analizaron con chis cuadradas y con TES. Acuérdense que la tabla 1 pues no debe tener PES, ni es demasiado importante compararlas. Diferencias, no importa que haya diferencias estadísticamente significativas, porque esto es un estudio aleatorizado. Todas esas diferencias que aparecieran, pues serán fruto del azar, ¿no? Si es que aleatorizamos bien. Sin embargo, hay algunas cosas que vale la pena mencionar. Es un estudio que pues ya está viejito y que utilizó muchos medicamentos que hoy no hubiéramos utilizado. Las tiazolinedianas cada vez se usan menos, particularmente porque se han asociado con problemas cardíacos, con falla cardíaca por retención de líquidos, y las sulfonilureas cada vez se usan menos, ¿no? O sea, si tenemos acceso a mejores cosas, cada vez se usan menos. Algunas de ellas también se han asociado con problemas cardiovasculares. Y en este estudio, bueno, pues haciendo uso de lo que se usaba, sobre todo en esos años, la proporción de pacientes con este tipo de medicamentos era distinta a lo que veríamos hoy. Algo muy importante que definieron y que creo que vale la pena reflexionar. Bueno, solo por repasar, ¿no? O sea, ¿qué analizaron? O sea, ¿qué se analizaría con chi cuadrada? Pues lo que son variables categóricas, ¿no? Con pruebas de T, pues lo que serían variables cuantitativas continuas, ¿no? Uno de los supuestos, no es que sea crucial, pero uno de los supuestos de las pruebas de T es que los datos están distribuidos de forma gaussiana. Eso es muy optimista la mayor parte de las veces, porque muchísimas cosas en la naturaleza no tienen distribución gaussiana, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Algo que sí hicieron y que vale la pena mencionar y que también nos permite repasar un concepto, es que los autores, pues como estaban preocupados particularmente por la hipoglucemia, definieron ciertos eventos como particularmente importantes, ¿no? O se fijaron en que, a ver, tuviste un accidente de auto, probablemente asociado a hipoglucemia, o retuviste líquidos, o se te subieron las ALTs, o ganaste peso. Y como no esperaban tantos de esos eventos, esos no los analizaron con chis cuadradas,
sino con pruebas exactas de Fisher. Uno de los requisitos, y ese sí es muy importante, ese sí es más estricto que el de la normalidad para las pruebas de T, en las chis cuadradas es tener al menos 5 eventos por cada una de las celdas en la matriz. Si eso no se cumple, la recomendación es usar una prueba exacta de Fisher, y como por supuesto no estaban esperando que muchísima gente tuviera un accidente de auto, bueno, pues anticipándose a eso, por eso es que mencionan que la prueba de hipótesis cambiaría. Los desenlaces secundarios los analizaron sobre todo con pruebas de tiempo-evento. La mayor parte de la gente les dice este tipo de pruebas análisis de supervivencia, aunque no tenga que ver con supervivencia. Los dos más utilizados, los dos más importantes son el Kaplan y Meyer y la regresión de riesgos de Cox. Brian Cox además falleció hace un poquito, entonces pues, no está de más recordar cuáles son las diferencias. Una prueba de tiempo-evento no necesariamente tiene que ver con mortalidad, o sea, puede ser cualquier evento. Por ejemplo, este tipo de pruebas se utilizaron en análisis de vacunas o en análisis de a ver cuánto tiempo hay antes de una infección, cuánto tiempo hay antes de que recaiga el cáncer, cuánto tiempo hay antes de un fallecimiento o de otro tipo de evento de dicotomía, ¿no? O sea, ocurrió o no ocurrió. El nombre técnico, el nombre estricto es pruebas de tiempo-evento y ya está. La gran diferencia entre un Kaplan y Meyer y una prueba de riesgos proporcionales de Cox es que el Kaplan y Meyer solo me permite comparar un factor. Y la prueba, la regresión de riesgos proporcionales de Cox me permite combinar muchos factores distintos. Entonces, en general, ambas intentan contestar la pregunta de, ¿es significativamente distinto el tiempo en el que ocurre un evento? Solo que pues, los riesgos proporcionales de Cox me permiten evaluar más de una variable al mismo tiempo. Ahora, algo que nos avisan y que también nos permite repasar otro concepto importante es que como hicieron 15 pruebas de hipótesis, nos están avisando que por pura probabilidad hay un 54% de probabilidades de que encuentren algo por abajo del punto de corte de 0.05. Este es un warning importante que no todo el mundo pone, en teoría porque todos deberíamos de saberlo o recordarlo, y hay correcciones para el número de pruebas de hipótesis que haces. Una de las más famosas y una de las más conservadoras es la de Bonferroni, en donde si quieres saber, si tú quieres mantener el mismo nivel de certeza de 0.05, lo que tendrías que hacer es dividir el nivel de significancia que quieres preservar entre el número de pruebas que vas a hacer. Por hacer el ejercicio, 0.05 entre 15, el nivel de significancia aquí sería 0.003, ¿no? Digo, eso ellos ya no lo explicaron, pero utilizando la corrección de Bonferroni, así se haría. No es la única, sí es la más famosa y es una de las más conservadoras y por eso es una de las más preferidas, porque justo lo que quieres es disminuir la probabilidad de que falsamente encuentres un resultado estadísticamente significativo. Lo hicieron muy bien. O sea, la verdad es que estos tratamientos o ambos brazos llegaron muy rápido a la hemoglobina glucosilada que querían. Acuérdense que empezaron en 8.1 y muy rápido llegaron, y de hecho aquí nos ponen la figura, muy rápido llegaron un grupo a medias de 6.5, no llegaron hasta abajo del 6, pero abajo de 6.5, y los otros se quedaron en 7.5 y la verdad es que no hubo traslape, ¿no? O sea, son dos grupos claramente diferentes, seguidos a lo largo de varios años. Y encontraron, como ya habíamos mencionado, que hubo más hipoglucemias el riesgo de hipoglucemias era considerablemente mayor en el grupo de tratamiento intensivo. No es que sea sorpresivo, pero sí fue significativamente mayor. Y algo que llama la atención es que el grupo de tratamiento intensivo ganó mucho peso. Bueno, más peso que el tratamiento estándar. Los pacientes en el grupo estándar ganaron 400 gramos y los pacientes en el grupo de tratamiento intensivo ganaron 3.5 kilos. Además, algo que anuncian y que a lo mejor es una de las diferencias relevantes cuando lo comparemos con el Advance, es que sí hubo diferencias estadísticamente significativas en cuántos pacientes recibían inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que como sabemos, pues es el antihipertensivo ideal, ¿no? Los IECAS y los ARAs para los pacientes que viven con diabetes, porque tiene efectos nefroprotectores, ¿no?
Sin embargo, pues sus presiones sí se parecían. Hubo menos eventos del desenlace primario en el grupo intensivo. Sin embargo, pues el problema grandote era la mortalidad, ¿no? O sea, aquí como les están diciendo, sí hubo en el grupo intensivo la tasa de infartos no fatales era menor aquí fue al revés, en el de tratamiento estándar que en el tratamiento intensivo, y no hubo diferencias significativas en cuanto a EBC. Noten, por favor, y por eso lo puse con rojo, noten en el tratamiento intensivo y en el tratamiento estándar, cuán diferente es la proporción de pacientes que andaban con 4 o más medicamentos. Es muchísimo, o sea, es de 5 veces más la proporción de pacientes con 4 o 5 medicamentos en el grupo intensivo estándar. Y lo mismo ocurre con 3 medicamentos, que también ya es, también ya es mucho, ¿no? ¿Cuántos tienen con insulina? Pues también hay mucha diferencia. Y es de hecho seguramente lo que hizo que muchos, o sea, el grupo intensivo seguramente era mucho más hiperinsulinémico que el grupo estándar. Y eso seguramente está detrás de las diferencias en que ganaron peso los del grupo intensivo. Para continuar, las tasas de muerte entre ambos grupos se empezaron a separar después de un año, y estas diferencias persistieron mientras lo siguieron, ¿no? Y para el desenlace primario, sí había, o sea, y esto va a ser importante también para el Advance, sí había evidencia de que había un subgrupo de pacientes que pues no les iba tan mal. O sea, efectivamente parecía que a los intensivos pues medio les iba mal, les daba mucha hipoglucemia, se infartaban, se morían, pero parecía haber un subgrupo a que no le iba tan mal, y era el subgrupo de pacientes que empezaron con una hemoglobina glicosilada no tan alta, que empezaron entre el 7,5 y el 8. Sin embargo, bueno, pues el estudio no estaba diseñado precisamente para esa pregunta, y simplemente es algo que brincaba de los datos. Las diferencias de mortalidad que ya habíamos explicado, sobre todo a partir de causas cardiovasculares entre el grupo intensivo y el grupo no intensivo. Y cuando compararon este incremento en la mortalidad, bueno, pues justo esto me parecía ser sobre todo por cosas cardiovasculares, nos dan algo equivalente al número necesario a dañar. Nos dicen que, o sea, de acuerdo a sus datos, sería necesario seguir a 95 pacientes por 3,5 años para encontrarnos uno de estos eventos cardiovasculares. Así como hay número necesario a tratar, hay número necesario a dañar, y estos serían los datos para calcular. Dicen que efectivamente es notable que alrededor de los 3 años empieza a haber una reducción, que todavía no alcanza a ser significativa, en las tasas del desenlace primario. Y esto lo interpretan como, a ver, a lo mejor ser intensivos en el tratamiento sí llega después a tener beneficios cardiovasculares, pero tardas mucho en acceder a esos beneficios. Y en lo que llegas a esos beneficios, pues sí estás en más riesgo de fallecer, ¿no? Entonces, eso es lo que no les gustó, por lo que lo detuvieron. Aquí está lo que mencionábamos de la hemoglobina glucosilada, que en el grupo que empezó abajo de 8, pues sí significativamente les iba mejor. Y eso pues como que queda abierto. Está acá. Y, bueno, en la parte de las limitaciones, que tampoco es como que hayan aceptado muchas, simplemente dicen que pues les faltó poder para varios análisis, pero pues también detuvieron el estudio antes, y que uno de los valores del estudio es que ciertamente es una de las primeras veces que se documentó que podía hacer daño, o en algunos casos podría hacer más daño que bien ser intensivos en el tratamiento. Antes de que me mueva al Advance, ¿alguien tiene alguna duda o comentario del ACORD? ¿O me sigo directo al Advance? Me sigo entonces. Insisto, de esas cosas que, bueno, sorprenden, pero uno ya no se sorprende porque el doctor Carrillo Maravilla se acuerda de estas cosas. Efectivamente, el
Advance es del número 24 del volumen 358 de junio del 2008 en el New England. Y siendo sinceros, yo conocía relativamente bien el Accord, o sea, sí me había dedicado a estudiarlo bien hace algunos años, lo tuve que repasar, por supuesto, en varias cosas. Y siendo sinceros, yo no había leído con el mismo cuidado el Advance. Tenía una idea como mucho más superficial de sus características. Y me gustó mucho que pues, el doctor Carrillo me mandara a leer, porque entre más leo el Advance, más me gusta. Y creo, sinceramente, que el Accord es más famoso simplemente por patriotismo gringo, ¿no? O sea, porque la verdad es que creo que es un estudio mejor diseñado, mejor ejecutado, con resultados más interesantes, que está en el mismo número, pero pues el que se volvió famoso fue el Accord. Y vamos a ver por qué, o a qué me refiero. Empezar, el Advance reclutó un poquito más de pacientes. 11,000. Son un montón de todos. A lo mismo. Acuérdense que el Accord le estaba tirando menos de 6 y consiguió 6,5. Los del Advance dijeron 6,5 o menos. Y algo que vale mucho la pena reflexionar es, pues, ¿por qué el Advance sí consiguió los 5 años de seguimiento? No lo detuvieron. Y no lo detuvieron porque no se les morían. Entonces, o sea, vale la pena mencionar, reflexionar, comparar por qué en un estudio con características muy similares sobre la misma pregunta, en uno se morían más que en el otro, ¿no? Entonces, pues eso ya de entrada nos debe de hacer reflexionar y cuestionarnos por qué aquí sí lograron los 5 años de seguimiento y no tuvieron que detenerlo, ¿no? Al igual que con el Accord, consiguieron una diferencia bien clara y bien significativa entre hemoglobinas glucosiladas. Un grupo claramente en el rango del 6% y un grupo claramente en el rango del 7%. Y lo que ellos encontraron es que el tratamiento intensivo redujo su desenlace primario. Su desenlace primario es los eventos cardiovasculares y los microvasculares. Entendido por microvasculares, nefropatía diabética y retinopatía. Cuando hacen el análisis por niveles, se dan cuenta que esa diferencia estadísticamente significativa viene sobre todo de los microvasculares. Eso lo vamos a analizar un poquito después. Y mencionan que, bueno, o sea, de los microvasculares, sobre todo fue a partir de nefropatía, ¿no? O sea, el de retinopatía no fue significativo. Es decir, controlarlos mucho, sobre todo cuida el riñón, ¿no? Aterrizando un poco el mensaje. Los efectos, no hubo efectos significativos en cuanto a con qué te estábamos controlando la glucosa. Ahí luego comentamos un poco sobre ese punto. Y respecto a la muerte por causas cardiovasculares, ellos no encontraron diferencias significativas, ni tampoco por ningún tipo de, ni por todas las causas, ¿no? A diferencia del Accord. Sí, por supuesto, hubo más hipoglucemias, sin embargo, fue considerablemente más raro que en el Accord. Y las únicas, de hecho, bueno, me adelanto aquí, solo porque ya me acordé ahorita, las hipoglucemias letales, solo hubo una por grupo, ¿no? En los dos estudios. Entonces, pues no, tampoco había como diferencias ahí. Y sí, por supuesto, era más en el grupo intensivo que en el grupo estándar. Me voy a brincar la introducción porque pues ya sería redundante. ¿A qué me refiero con que también está mejor ejecutado? Acuérdense que el Accord son 77 hospitales de 7 redes en 2 países. Estos son 215 hospitales en 20 países, ¿no? O sea, son datos mucho más del mundo real, ¿no? Entonces, eso ya de entrada está padre. Y algo que estuvo muy curioso es que, a ver, también tiene un diseño factorial, también estaban interesados en ver cuál es la ventaja o desventaja de ser intensivos en el control de la presión arterial, pero aquí todos los pacientes, para ser elegibles, se echaban 6 semanas de recibir, y es que es un YECA que no había escuchado yo antes, perindopril, es un YECA, o indipamida, que es una tiazida. Y los que lo toleraban, pues ya los aleatorizaban a una de las dos estrategias, ¿no? A ser intensivos o a no ser intensivos. Es decir, aquí todos tenían un YECA.
¿no? A diferencia de Nelacorf, que sí había diferencias de que unos tenían y otros no, aquí todos tenían un YECA y una tiacida. Y considerando la población, eso podría ser importante. Los pacientes que fueron aleatorizados a recibir el tratamiento intensivo, todos tenían una sulfonilurea gliclazida y que le modificaron pues, el release, la liberación, y le iban ahí moviendo a la dosis o al número de fármacos, ¿no? Algo que me pareció muy interesante es que aquí hicieron análisis cognitivos, o sea, no se quedaron nada más en eso. Nos podríamos pelear sobre si el deterioro cognitivo asociado a diabetes es macro o microvascular, es las dos, pero bueno, sí lo tomaron en cuenta y en el ACORD no. Y el desenlace primario, como ya hemos mencionado, era estos dos, ¿no? O sea, macro y micro. Ahora, de los pacientes que tuvieron una disfunción, o sea, ellos definieron hipoglucemia severa igualito que el ACORD, solo que con otras palabras. Es decir, te dio hipoglucemia y tú solito no lo pudiste resolver, necesitaste ayuda médica. Entonces, la definición de hipoglucemia es la misma. Tienen 90% de poder para detectar 16% de diferencias de riesgo, sale de los mismos datos de diseño que utilizó el ACORD. Y después de 3 años se volvió evidente que las tasas de eventos que iban a obtener eran menos de lo que ellos esperaban o de lo que ellos estimaban. Y si se acuerdan, esto mismo pasó en el Bridge. Entonces, vale la pena comparar cómo resolvió el Bridge el mismo problema y cómo lo resolvieron en el Advance. El Bridge, si se acuerdan, hicieron lo que se les dio la gana. Movieron o sea, incrementaron la muestra, movieron las pruebas de hipótesis, utilizaron una prueba de hipótesis que se había retractado. O sea, el Bridge hizo lo que se le hizo la gana. Esto lo hicieron muy bien. Se juntaron entre todos y de forma cegada a los resultados preliminares, lo que hicieron para aumentar el poder del estudio, pues porque iban a tener menos eventos, era incrementar el tiempo de seguimiento, no la muestra, y hacer simplemente cambios en las especificaciones de los outcomes que vienen en los suplementos y que es no ideal, pero pues para rescatar un estudio de 20 países, bueno, es entendible, justificable, y lo hicieron de una forma mucho más transparente que lo que hicieron en el Bridge, por ejemplo. Todos los análisis se hicieron con intención a tratar en ambos estudios, eso no lo mencioné en el ACORD, a diferencia del Bridge, y los datos de los pacientes, y aquí nos están diciendo que como van a usar pruebas de tiempo de evento, eso no lo dice el ACORD, nos dicen cuándo van a censurar los casos, es decir, cuándo un caso deja de contar para las siguientes probabilidades. Y aquí nos dicen que es pues, muerte o la última visita en la que un paciente abandonó, ¿no? Y eso es importante saberlo para interpretar pruebas de tiempo-evento. No me voy a detener en el árbol de reclutamiento y de dropout. Quiero que vean que aquí también, o sea, aunque no era uno de los como requisitos o no era parte del diseño, aquí también ingresaron pacientes que ya habían tenido eventos cardiovasculares y en una proporción relativamente similar, sí un poquito menos, pero también estamos hablando de 30% de pacientes con eventos cardiovasculares previos. También tenían sulfonilureas, también tenían tiazolinedionas, pero tenían muchas menos que en el ACORD. Y insisto, o sea, hoy por hoy sería raro ver pacientes ver muchos pacientes con ese tipo de medicamentos, ¿no? Tenemos mucho mejores cosas. La duración media de seguimiento fue más larga, o sea, eso también está mejor en el Advance que en el ACORD. Y bueno, pues nos dan las características de la tabla 1 que ya vimos o revisaron y que no vale la pena detenerse más que en los puntos que ya señalamos. Consiguieron también de forma efectiva, o sea, eso me refiero a que está bien ejecutado, en que pues, unos tuvieran una hemoglobina más alta y unos tuvieran una hemoglobina más bajita. Lo mismo ocurrió con la glucosa en ayuno. Y fíjense cómo aquí, y esto es muy interesante, ganaron bien poquito peso. O sea, aquí ganaron 700 gramos, que se parece mucho más al tratamiento estándar del ACORD, porque estos pacientes estaban mucho menos insulinizados. O sea, si comparamos cuántos, a pesar de tener sus fenilureas, cuántos pacientes tenían insulina, pues eran menos. O sea, eran como mucho más conservadores en eso.
No es el tema de hoy. Yo creo que es un error conceptual tratar a los pacientes con diabetes tipo 2 con insulina, sobre todo por tiempo prolongado. Digo, hay veces que no hay de otra, pero creo que en general no se debería utilizar la insulina en el tratamiento prolongado del paciente con diabetes tipo 2 y creo que eso explica algunas de esas diferencias. Y aquí es en donde nos cuentan cómo en el desenlace primario original es estadísticamente significativo, pero cuando lo analizan macro no es estadísticamente significativo, los micros sí son estadísticamente significativos y sobre todo a partir de nefropatía. ¿Y qué otra cosa? Las hipoglucemias fueron más frecuentes en uno que en otro, pero fueron más raras y las letales pues, estuvieron igualmente distribuidas, ¿no? Aquí mencionan, y es muy claro que la oficina editorial del New England, cuando, o sea, seguramente fue adrede que hubieran salido en el mismo número, y se ve que los equipos y los comités de escritura de los estudios pues, se leyeron mutuamente, ¿no? Y entonces, algo que los de Lacorte mencionan muy por encimita, porque tampoco es como que reconocieron muchas de sus limitaciones, dicen, bueno, pues sí se nos murieron más, pero no sabemos por qué. Aquí los australianos claramente dicen, a ver, no puedes esconder que a ti se te morían más que acá. Y tenemos que encontrar una explicación. El hecho de que en el Advance no se murieran tanto o se murieran menos, quiere decir, o sea, aquí no fue más peligroso el tratamiento intensivo, solo no fue mucho más efectivo. Pues quiere decir que, a ver, es poco probable que lo peligroso sea el nivel de hemoglobina glicosilada. Lo peligroso es cómo llegas a esa hemoglobina glicosilada. O sea, no es que ese nivel te haga daño, es que las herramientas que estás utilizando para llegar allá son las que te ponen en riesgo o no. Y aquí es en donde pues, me voy a detener en el análisis de los estudios, porque sí me gustaría enfatizar que no porque dos intervenciones consigan el mismo nivel en un biomarcador, son equivalentes. O sea, a ver, hay varias formas de llegar a una hemoglobina glucosilada de 6,5 y ni de broma son iguales. Hoy por hoy, yo les diría que sí hay que controlarle la glucosa al paciente con diabetes y hay que ser intensivos y no hay que dejarse, no hay que resignarse, pero hay que hacerlo con dieta. O sea, para nada es lo mismo bajar la glucosilada de 8,1 a 6,5 con dieta que con tiazolinedionas o con insulina. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos ensayos clínicos. Si la forma en la que están consiguiendo su meta terapéutica es la que es terapéuticamente ideal para ese grupo de pacientes, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que los revisamos un poquito rápido, si quieren me regreso a donde ustedes digan, pero pues bueno, me interesa más que nada pues ya platicar con ustedes, discutir, ustedes qué leyeron, qué vieron, y pues ya abrir tribuna, ¿no? Hola Daniel. Sí, algo que llama mucho la atención y que me pareció muy interesante es como mencionas, el medio por el cual llegas a un objetivo, en este caso el objetivo terapéutico. ¿Por qué? Porque en el estudio ACORD se utilizaron tiazolinidionas en un 91,5% en los pacientes con la terapia intensiva versus 58,3% en la terapia estándar, sabiendo nosotros que las tiazolinidionas se asocian más a eventos cardiovasculares como tal. Cáncer de vejiga también se sabe que podría causar. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos decir que el uso de las tiazolinidionas pudo haber sido también un factor contribuyente a los efectos de mortalidad. Yo estoy convencido de que eso tuvo que ver, ¿no? Por eso se usan cada vez menos y sí es una de las diferencias entre los dos estudios, entre el ACORD y el ADVANCE, y por eso estuvo muy padre revisar los dos, que nos explicarían pues, por qué unos tuvieron que tener su estudio y los otros sí lo acabaron, ¿no? Eh, eh, la utilidad de revisar estudios clásicos, o sea, el problema con revisar estudios clásicos es que muchas veces pues, el panorama terapéutico ya cambió, ¿no? O sea, porque ahora utilizamos otras cosas, como ocurre ahorita. Pero sirve
para entender, uno, cómo es que llegamos o dejamos de hacer, cómo es que llegamos a lo que hacemos hoy o dejamos de hacer lo que hacemos hoy. Pero dos, pues porque eso nos permite ver y comparar, a ver si lo de antes ya no se parece a lo de ahora, en qué es distinto. Y nos permite enfatizar esto, no es lo mismo, no todas las formas de llegar a una meta terapéutica son equivalentes, ¿no? O sea, no es lo mismo tiazulinedionas que dieta. El tratamiento del paciente con diabetes tipo 2 es dieta y después le podemos agregar lo que quieran. Pero, o sea, no es que sea malo llevar un paciente con hemoglobina, con un paciente con diabetes a una hemoglobina de 6,5 o menos. Eso para nada es malo. Es lo que puede ser peligroso es cómo lo consigues. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Primero Manuel Márquez y luego Israel. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches y buenas noches a todos. Fíjate que ahora que estás comentando en de lo importante es cómo llegar a esa meta, algo que comentan ahí entre líneas en el primer estudio, en el estudio que leímos al principio todos, es que aparentemente el llegar muy rápido a esa hemoglobina glucosilada baja les puede ir peor, que en el ACORD parece que les tardaron un poquito más. Digo, no sé cuál que sea el sentimiento de todos, pero cuando tú eres un paciente, la verdad no con una glucosilada de 8, pero con 10 o con 11, lo que quieres es como tratar de llegar al 7 o menos del 7, pues lo más rápido para que él esté bien y pues para que, digo, la verdad, como nosotros como médicos también nos sentimos de que pues estamos haciendo un bien al paciente, ¿no? Entonces, hay varias cosas muy importantes, como tú dices, sulfonilureas, pioglitazona, a lo mejor por eso subieron más de peso en Estados Unidos, además de los hábitos alimenticios que sabemos que son deplorables en ellos, ¿no? Aunque en teoría tenían ahí una educación para comer bien, pues digo, seguramente impactó. Y otra cosa que me impacta cuando, digo, yo no leí bien el ACOR, pero cuando estás pasándoles de que estos pacientes usaban menos estatinas, aparte de que tenían un poquito menos de control de presión, tenían menos estatinas y aún así no se murieron más, ¿no? Eso también creo que es importante resaltar y ya me llama la atención las discordancias entre uno y otro estudio. No, totalmente de acuerdo. Ese es un punto importante. Yo la verdad, y digo, a ver, vale la pena, o sea, creo que tiene su razón de ser, pero pues también reconozco que yo puedo estar sesgado. Yo soy como muy partidario, estoy muy convencido de que cuando una persona ha recibido un diagnóstico de diabetes recientemente, lo mejor que puedo hacer es empezar una dieta cetogénica. En mi experiencia, o sea, he visto muchísimas veces hemoglobinas glucosiladas de 11 que a los 3 meses son 6,5 y no les pasa nada, al contrario, ¿no? O sea, están rayados, les mejora todo, duermen mejor, les baja la ansiedad, además de que pues, su control glucémico, el control de triglicéridos también es mejor. Yo creo que no es peligroso bajarlo rápido. Sí es peligroso bajarlo rápido, pues con insulina, con eh, pioglitazona. Y respecto a lo que dices, que creo que es como también que vale la pena enfatizar, eh, los pacientes del ACORD sí eran un poquito más cardiópatas que en el Advance. Y también invita a la pregunta de, o sea, a ver, a lo mejor es una intervención que ya llegó demasiado tarde, ¿no? O sea, a lo mejor el hecho de que ya se hubieran, al final del día, el principal factor de riesgo para infartarte es ya haberte infartado. Entonces, sobre todo si no estás con tantas estatinas, ¿no? O sea, el que ya se infartó tiene que tener su estatina de por vida. Y a lo mejor otra de las cosas que lo explica es que pues, pudiera ser que juegue un papel el que esta estrategia intensiva ya llegó muy tarde, ¿no? Ya eran demasiado cardiópatas para ese entonces. Israel. No, no, no sé si estás hablando, Israel. ¿Estás muteado? Allá estás. Ya, perdón. Adrián, faltó, me parece, tocar la parte de los preregistros. Sobre todo, bueno, yo no tuve oportunidad de leer lo del Advance, perdón, sí lo del Advance.
Y la otra parte que me llama un poco la atención es que no se acredita cómo puede ser comparable, digamos, la parte del multicéntrico, porque me parece ser que a veces esa cuestión de que entre más centros estén involucrados en la situación es mejor, nos puede jugar como en contra, porque se supone que deberían ser comparables. Entonces, si no estoy equivocado, porque digo, yo nunca he corrido nada de eso, el análisis de regresión multinivel es lo que, digamos, nos puede ayudar a que no metamos chile, mole, pozole, lo que ayudaría en la parte de la, digamos, esta comparabilidad en el caso del Advance, pues sería que fueran un poco más estrictos en cuanto a sus criterios de reclutamiento, como que hicieron más homogéneo la parte de administrar un medicamento u otro previo a que fueran incluidos en el estudio. Pero bueno, sí, sí me gustaría que por favor pues nos pudieras ampliar esa parte. No, gracias Israel, se me fue el avión por completo, sí lo tenía preparado, como ya pudieron ver. Acuérdense que un ensayo clínico se lee con el preregistro al lado, ¿no? Y por supuesto que sí lo hice. Es un buen preregistro, se subió en 1999, claramente antes de que empezara a correr el estudio, y el desenlace primario, o sea, los pacientes los participantes que dijeron que iban a hacer, con el diseño que dijeron que iban a hacer, el desenlace primario, los brazos, acuérdense que este era de 2x2, ¿no? O sea, eh, presión arterial y control glucémico, además del bracito del fenofibrato aquí. Y el desenlace primario es exactamente el que nos cuentan, ¿no? O sea, el primer evento cardiovascular específicamente con los que nos mencionan, ¿no? O sea, este es un buen preregistro. La diferencia está en que, bueno, pues lo cortaron antes, ¿no? O sea, ellos estaban esperando seguir 4.7 años, siguieron 3.5, pues por lo que ya platicamos, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que hacerse así. Aquí les había preparado también, después se hicieron varios análisis sobre el ACORD. Eh, Ellos vieron que como que riesgo aumentado de la mortalidad persistía después de 5 años, lo publicaron después. Y, y pues nada, o sea, ya es difícil de analizar. Yo creo que esos pacientes ya estaban muy, muy tocados, muy malitos. Es simplemente como el seguimiento. Y luego ellos también corroboraron, y lo publicaron en Lancet después, que el tratamiento intensivo reducía las microvasculares, ¿no? Al igual que el Advance. Entonces, en ese sentido, pues hay consistencia. El otro que es un must en entender o en estas preguntas es el de veteranos, que se publicó un año después. Y el de veteranos concluyó cosas similares, ¿no? O sea, y bueno, al final eso es lo que uno quiere ver, o sea, que hay convergencia. Y cuando hay convergencia en ensayos clínicos aleatorizados, bueno, pues estás como más seguro de esas conclusiones. Ellos encontraron que ser muy intensivo no influenciaba los cardiovasculares mayores, pero sí disminuía la progresión de la nefropatía, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos convergencia entre 3 estudios con preguntas muy similares y diseños relativamente similares. Creo que es muy importante tocar lo que mencionabas de que fuera multicéntrico. Algo que yo creo que hay que poner mucho énfasis es, porque luego lo confundimos mucho, tanto en inglés como en español, lo usamos de forma sinónima cuando no es correcto. No es lo mismo eficacia, efectividad y eficiencia. Hay intervenciones que son eficaces, pero no son efectivas. La mnemotecnia, para acordarse de cuál es cuál, aunque también no es la mnemotecnia más intuitiva del mundo, eficaz en el matraz, y en el matraz se refiere a las condiciones experimentales, efectivo en el vivo, y en el vivo en el mundo real, y eficiente en el gerente, ¿no? O sea, que sea costo-beneficio ahí en la hoja de cálculo. Hay muchas intervenciones que son, de hecho lo normal, es que una intervención sea más eficaz que efectiva. Un buen ejemplo son los anticonceptivos. O sea, los ensayos clínicos anticonceptivos suelen reportar eficacias del 95%, pero la efectividad en el mundo real es como del 80%, porque la gente pues, no se lo toma bien, se le olvida o no lo usa de forma correcta. Por ejemplo, Pfizer reportó en su vacuna una eficacia del 95%, pero los primeros datos preliminares de Israel en su primera oleada de vacunación reportaban una efectividad como del 60-70%. Eso es normal, eso es esperable, pues, porque en el mundo real ocurren cosas que es un ambiente menos controlado y eso de forma anticipada o esperable
va a bajar el tamaño, el efecto, la eficiencia terapéutica. Eso no es que esté mal. La ventaja de tener muchos centros de muchos países es que al tener más contextos diferentes, es más probable que el tamaño del efecto que tú observes ahí no se caiga tanto en las condiciones del mundo real, ¿no? Si tienes un estudio que está solo en un hospital, en un ambiente como súper controlado, tiene más sesgos de selección y tales confounders, y es tal vez menos extrapolable. La ventaja de que sea con muchos países, con muchos centros, tiene sus desventajas, por supuesto, siempre es un trade-off, y como lo mencionabas, pero es que estarías esperando que la diferencia entre la efectividad y la eficacia no fuera tan grande. Solo por terminar el concepto, muchísimas intervenciones son eficaces, efectivas, pero poco eficientes. Un ejemplo muy claro son los monitores continuos de glucosa. Son maravillosos para seguir al paciente con diabetes y para controlar la glucosa, pero como son muy caros, todavía no tienen costo-beneficio a nivel poblacional, ¿no? O sea, sí son eficaces, sí son efectivos, no son eficientes que los use todo el mundo, pues porque quebramos todos los servicios de salud, ¿no? Entonces, bueno, solo esas diferencias son importantes, y el punto de que sea multicéntrico es porque de alguna forma nos deja tranquilos en que el bajón de eficacia a efectividad no va a ser tan grande. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Doctor. Oye, Adrián, fíjate que desafortunadamente no lo pude releer. A ver, ayúdame. Yo tengo el recuerdo por ahí de que un problema también para poder interpretar todos los datos es que, digamos, como tú bien mencionas, los pacientes tenían ya algún infarto previo, ¿no? Y creo que el uso, ya sea o el control de la dislipidemia de manera estricta o el uso de aspirina, creo que estaba, o sea, no hubo control de eso, no me acuerdo, pero... Esas eran las épocas en las que usábamos y abusábamos de la aspirina Protec. Sí. Hoy sabemos, o sea, eso también es bien importante repasarlo. No es lo mismo la eficacia ni la efectividad en prevención primaria que en prevención secundaria. O sea, si comparamos, por ejemplo, el número necesario a tratar con estatinas para prevenir un infarto en pacientes que ya se infartaron, el número necesario a tratar es como de 16. Pero en pacientes que no se han infartado es como de 250. O sea, es el mismo medicamento, es a veces el mismo paciente, ¿no? Antes y después del infarto, pero el tamaño del efecto es muy distinto. Entonces, lo mismo le pasa a la aspirina. La aspirina es indiscutible después de que una persona ya se infartó. Eso viene sobre todo pues, del estudio ISIS, el de Richard Peto y los signos zodiacales. Si no, luego se meten al canal para ver ese chisme. O sea, la aspirina para quien ya se infartó es un must. O bueno, la antiagregación, ¿no? Porque hay gente alérgica. Pero para prevención primaria, el riesgo-beneficio no es tanto. O sea, para prevención primaria, cada vez más... Yo al que me refiero es a secundaria, porque sí había pacientes que lo requerían, ¿verdad? Aquí estaban mezclados, Doc, que creo que es parte del problema. Que había un 30% que ya se había infartado y el resto no, pero sí eran muy cardiópata porque eran hipertensos y fumaban, y eso vuelve un poco más ruidoso ese análisis. Digo, son las condiciones del estudio y por supuesto que a posteriori, pues es como que fácil, pero un poco injusto criticarlo. Lo que sí sería criticable ya desde el punto de vista terapéutico y ahora sí para tratar al paciente es, o sea, porfa, no te esperes a que ya se haya infartado para preocuparte por su glucosa, ¿no? O sea, si estos eran personas que llevaban mucho más tiempo viviendo con diabetes, no es que estén, o sea, yo no quisiera que el mensaje fuera, o que la interpretación fuera, está mal ser intensivo. Tal vez está mal ser intensivo utilizando pioglitazona, insulina en quien ya se infartó. No está mal ser intensivo en el paciente que vive con diabetes que se acaba de diagnosticar, porque ese hasta lo podrías revertir, ¿no? O sea, sí tenemos que hacer, no hay que concluir que ser intensivo es malo. A lo mejor en este contexto sí,
pero también hay evidencia, solo que obviamente no la revisamos esta semana, en que ser intensivo con el que acaba de recibir el diagnóstico, ahí es muy bueno, porque justo no se te infarta. Y aquí sí mencionaría que por este tipo de análisis con riesgo cardiovascular, fue que se motivó toda la investigación para buscar desenlaces cardiovasculares mayores en los análogos de GLP-1 y en los inhibidores de SGLT2, que hoy sabemos que sí tienen beneficios cardiovasculares. O sea, esto que no se había podido demostrar de que el control glucémico mejorara desenlaces cardiovasculares, pues dejó de ser cierto cuando llegaron los SGLT2, ¿no? Y cuando llegaron algunos de los GLP-1. Hoy sabemos que controlarle la glucosa a un paciente sí previene infartos, sí previene muertes. No, nadie ha repetido el ACORD ni el ADVANCE, pero si hubiera que repetirlo, habría que usar, por supuesto, SGLT2 y no pioglitazona, ¿no? Sí, aquí otra reflexión que me viene es de que, digamos, hasta hace poco, aunque estoy de acuerdo con lo que tú mencionas de que los tratamientos actuales ya son diferentes y hay una población todavía, al menos en nuestro pueblo, que todavía no tienen acceso, ¿no? Y entonces o sea, no hay manera de no usar una sulfonilurea o, digamos, pero esperamos que eso vaya cambiando, ¿no? Pero... No, claro. Y bueno, también vale la pena mencionar, digo, ya se sale el tema, pero los estudios de remisión de diabetes con dieta cetogénica encuentran que para el 80% de las personas, la metformina acaba siendo suficiente. O sea, 90% de las personas, metformina y SGLT2 terminan siendo suficientes para controlar hasta las diabetes tipo 2 más rebeldes, ¿no? Muchos pacientes se pueden quitar todos los medicamentos, 40% puede estar sin medicamentos. No, o sea, hay lugares o hay contextos en donde no nos vamos a poder salvar. Y bueno, a ver, o sea, el bottom line, y ya como para despedirnos, un paciente que a lo mejor no tiene tan buena red de apoyo, no tiene tan buenas habilidades para controlar su glucosa, para medirse, etcétera, que ya se infartó, que fuma, que tiene hipertensión, ser súper invasivos o intensivos con el control glucémico, pues no, o sea, ahí sí es un paciente que se parece a los del ACORD. Un paciente que recibió el diagnóstico hace bien poquito y que vamos a tener con metformina y SGLT2, no, ahí sí, por favor, no se detengan en el 7.5, ¿no? O sea, sí se puede más abajito. Sí, el último comentario que quería hacer nada más es de que sí recuerdo la esencia, quizá platicando con el doctor Juan Antonio Rull, de que da la impresión que la core era algo así como, ¿sabes qué? Hazle como quieras, pero bájasela. ¿Sí? O sea, qué tan rápido, que no sé, tú bájasela. Entonces pareciera que no fueron cuidadosos. En el otro, que ayuda incluso a tener cierto control incluso de la intervención de tantos centros, que puede generar heterogeneidad, fue que tener un esquema más o menos ya más establecido, ¿no? Pero claro, y el otro tenía la ventaja, y que yo creo que, insisto, no es, o sea, es relevante en el contexto de la diabetes tipo 2, todos tenían un YECA. Entonces, o sea, eso también, los bullet points, a ver, pues los YECAs por supuesto que son muy buenos para las personas que viven con diabetes. Ahora tenemos los ARAS, que pues tienen efectos similares y algunos menos efectos adversos, una posología más cómoda. Pero bueno, o sea, al final del día y como siempre, analizar un ensayo clínico aleatorizado es mucho más que quedarse en las tablas, ¿no? O sea, es también hacer el ejercicio de qué tan extrapolable es a los pacientes que vemos, ¿no? Si quieren, seguimos ya son las 8, si quieren, seguimos la conversación en Twitter y en WhatsApp. Les mando ahorita el link del Advance para que lo revisen también. La verdad es que yo creo que está mejor planeado y mejor ejecutado que el ACORD y que pues, no sé por qué no se hizo más famoso,